Hola a todos y todas, en este vídeo vamos a resolver una cuestión que me habéis preguntado de forma bastante numerosa en los últimos días. ¿Qué criterio tengo que tener para elegir un preparador o una buena academia que me dé ciertas garantías? Bueno, la primera de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es la cuestión ética. No tengo que convenceros de nada, esto es una cuestión en la que cada uno tendrá o cada una tendrá su propia perspectiva, pero tenéis que pensar que un docente, que a priori tiene que tener un comportamiento relativamente ejemplar, que se quiere dedicar a la administración pública, a trabajar para la administración pública, pues debería tener en cuenta aspectos como, por ejemplo, el que una empresa o un preparador, una academia o un preparador, tribute o no de forma regular a Hacienda. Una persona que está de alta y que tributa de forma regular por los ingresos que percibe, pues está dando a la hacienda pública entre el 30 y el 40% de los ingresos que recibe por esa preparación. Pensad, por ejemplo, que de cada 100 euros, 30, 40 van a ir a para la hacienda entre impuestos directos, entre IRPF, y es muy probable que se vaya más allá de estos números, más allá de ese tanto por ciento, si tenemos en cuenta las retenciones del profesorado, las retenciones del equipo, los alquileres y otros gastos que podamos tener en cuenta. Una vez que he dejado claro ese primer punto, vamos a ir analizando parte por parte de la preparación. La primera de ellas es el tema. La mayor parte de los opositores y opositoras tienen muy en cuenta el temario. Es decir, preguntan por él, se aseguran de que sea de una buena calidad, etcétera, etcétera. Por lo menos lo intentan. Pero la realidad es que es una de las partes que menos debería preocuparos. ¿Por qué? Porque, siendo sincero, la mayor parte de los temarios beben de las mismas fuentes. Y en un primer momento tenemos que tener en cuenta que todos los temarios son imperfectos, es decir, en todos los temarios te vas a encontrar temas que están más flojos, temas que están mejor preparados, etcétera, etcétera. Pero por encima de todo, cojas el temario que cojas, el mejor o el peor, tienes que tratarlo, tienes que trabajarlo. Entonces yo me fijaría más en qué mecanismo de tratamiento del temario te dan en esa academia o ese preparador, es decir, qué estrategias te da para que tú conviertas ese tema en algo personal, en algo que te permita destacar, más que por encima de todo el propio temario, que al final lo vas a tener que tocar, que si un tema es un poquito largo lo vas a tener que reducir, que si tiene poca carga un poco, llamémosla académica, que la vas a tener que meter, y esas cuestiones que tienen que ver también con el tema de la estrategia de estudio y demás. En el caso de los supuestos, es verdad que es relativamente fácil darte cuenta de cuando tienes a una persona o un equipo de trabajo técnico que está formado y que sabe lo que está haciendo, y cuando tiene algo que va un poco en una línea poco profesional. Cuando hablamos de supuestos, sea de especialidades primaria o de secundaria, lo que tenemos que tener en cuenta no es cuántos supuestos me dan resueltos, porque pensar lo fácil que es ponerte tranquilamente en casa o descargarte o comprar un libro de supuestos resueltos y coger y dar al alumnado 15, 20, 25 supuestos resueltos. Esa es la parte más fácil y es lo que hace evidentemente vulgar este tipo de preparación. Lo que hace que verdaderamente sea serio y lo que te hace verdaderamente competitivo es que tu preparador o tu academia te ayude y te guíe en la resolución de 20, 25, 30, 40 supuestos. Esa es la línea más básica de trabajo. Pero lo que no puede faltar es una estrategia. Es decir, cuando tú llegas y no hay estrategia ninguna a la hora de resolver supuestos, cuando lo único que tienes son supuestos resueltos que se van viendo en clase y tal y cual, es muy probable que esté ante una preparación bastante para salir del paso. Los verdaderamente profesionales te van a obligar a resolver los supuestos y te van a hacer pruebas periódicas que demuestren que tú eres capaz de resolverlo, porque de lo que no cabe duda es que una persona en su casa, con todo el tiempo del mundo y con todos los recursos del mundo, va a saber resolver un supuesto. Ahora, lo que tiene que demostrar esa persona es que sobre la marcha, delante de un grupo, es capaz de resolver los supuestos y además guiarte en la resolución a ti. Cuando nos vamos a la parte oral, a la parte de programación y unidades, tenéis que tener en cuenta que aquí sí que es verdad que hay muchísimo charlatán, muchísima gente que no tiene mucha idea de lo que está haciendo, gente que o bien porque está comenzando o bien porque simplemente no ha visto otra cosa, sigue trabajando con modelos didácticos súper arcaicos. No os podéis imaginar la gente que nos llega a la academia con elementos didácticos, con programaciones o unidades que perfectamente podían haber sido presentadas hace 20 años, 20, 25, 15 años, o sea, cuestiones ya que están muy fuera de lugar. Claro, ¿cómo detecto yo eso? Pues bueno, lo primero que tienes que hacer es hablar un poco con el preparador o con la academia o con el especialista en un momento determinado y preguntarle. Todos te van a decir que trabajan con la última legislación, todos te van a decir que trabajan de la forma más novedosa, pero puedes demostrarlo verdaderamente tratando con la gente que ha estado allí, preguntando a la gente que se ha preparado con ellos antes, en qué línea metodológica están tratando, qué ingeniería didáctica están utilizando. Si queréis verdaderamente mi consejo,
esta parte es una parte vital, en la que cuando pasáis la primera prueba debería ser un paseo. Si todo está bien planificado, vais a tener exposiciones periódicas, vais a tener una buenísima ingeniería, pero por encima de todo hay dos premisas que deben ser fundamentales a la hora de elegir preparador o academia en esta parte, en la parte de la preparación de la exposición oral. La primera de ellas es que no te den la programación y las unidades hechas. Es decir, cuando a ti te dan en una academia una programación o una unidad, lo que están haciendo es muy probablemente condicionando tu prueba. En el mejor de los casos, solo te van a bajar la nota o solo van a tenerte en poca consideración y te van a poner una nota baja. Pero en el peor de los casos, lo que puede suceder es que consideren que has copiado la programación o que has copiado las unidades, que no es un trabajo original, como dice la convocatoria, y que te eliminen directamente. Esto está pasando en los últimos años bastante y hay tribunales de todas las especialidades que han cogido 10, 15, 5, 2 personas por llevar programaciones muy similares y lo han eliminado directamente del proceso selectivo. Para que esto no ocurra, lo más importante no es que te den una programación resuelta, eso lo sabe hacer todo el mundo, volvemos otra vez a la cuestión anterior. Lo más fácil del mundo es hacer una programación estándar y repartírsela a 20, 15, 10, 5 personas, eso lo hace cualquiera. Ahora, guiarte en la construcción de tu propia programación, de tus propias unidades y que la tuya sea exclusiva y única, eso no lo hace cualquiera. Y esa es la parte en la que más deberíais fijaros, al menos desde mi punto de vista. Claro, ¿cuál es la otra cuestión determinante? La otra cuestión determinante son las exposiciones orales. Fíjate que esta es la forma más fácil de encontrar las diferencias entre una buena y una mala preparación. Con que preguntéis en vuestra academia, oye, ¿las exposiciones orales cómo se hacen? Si te dicen, pues vais a hacer exposiciones periódicas delante del grupo, va saliendo una persona, va exponiendo, podéis salir corriendo allí, pero rápido. Es decir, tened en cuenta, por ejemplo, lo que supondría para vosotros, imaginaos que vais un poquito atrasados y que llega un compañero y hace una exposición brillante. ¿Qué creéis que haríais? Es decir, lo vais a exponer, es de vuestra especialidad, expone una programación estupenda, una unidad estupenda, ¿qué es lo que haríais? Pues muy probablemente no solo copiaríais lo que ha hecho él, sino que seguramente lo mejoraríais, porque es verdad que cuando ocurre esto, cuando tú no tienes muy bien o muy claro lo que tienes que hacer y ves algo muy bueno, generalmente te empiezan a surgir ideas y al final acabas haciéndolo tú bastante mejor. Claro, ¿eso qué prueba? Eso prueba que ese no es el camino, eso solo tiende a la homogeneidad, a que al final acabéis haciendo programaciones muy similares o que el que más trabajo ha hecho al final tenga la menor de las recompensas. ¿Cuál debería ser la metodología? Si queréis algo serio, debería de priorizarse menos el economizar el tiempo y se deberían hacer exposiciones individuales, es decir, exposiciones en las que tú expones solo con tu preparador o en el mejor de los casos con gente de otra especialidad, pero jamás con gente de tu propia especialidad que van a competir contigo, por muy amigos que seáis, por muy compañeros que seáis. Va a haber X plazas en tu tribunal y al final solo se las pueden llevar X personas. Por tanto, si esa persona compite contigo, puede pasar una que te quite la plaza y la otra que no te la quite ni tú a él ni él a ti porque os eliminen a los dos por llevar trabajos muy similares. Así que son cuestiones que deberíais tener muy en cuenta. Bueno, dicho esto, que son los elementos que me parecen a mí trascendentales, hay un montón de cuestiones más. Por ejemplo, el hecho de que te den una serie de materiales que tú puedas malear, que puedas utilizar en distintas circunstancias. Hoy en día la gente valora mucho el tener materiales en formato digital. Es decir, a mí, yo que sé que hay que trabajar los temarios, que sé que hay que editarlos mínimamente, que sé que tengo varios dispositivos y que cada vez quiero trabajar con uno, pues me encanta tener mi material en la nube y poder verlo desde mi móvil, verlo desde la tablet, en el trabajo en un hueco que tengo o cuando me apetezca. Pero para eso te tienen que dar formatos digitales. Todavía hay gente que sigue dando fotocopias para evitar que una gente le pase a otra, que tal o que cual. Pero bueno, por encima ya de que éticamente tú quieras o no quieras compartir el material por el que has pagado y el que te hace competitivo, eso ya es una cuestión ética y también un poco de sentido común. Es decir, tú pagas por unos materiales, pagas por tener algo exclusivo y decides compartirlo con alguien, es tu problema, pero favor no te estás haciendo ninguno, simplemente estás echando piedra en tu tejado. Ahora, si decides hacerlo, es tu problema, Pero, claro, trabajar con fotocopias implica pues, que tengas muy poca capacidad de maniobra, que no puedas llevarlo a cualquier sitio y luego ya entramos en la academia y los preparadores que dicen, no, yo es que los PowerPoint no los paso porque es una cosa muy personal y es algo que el que venga a clase lo tiene y el que no. Pues son cuestiones que tenéis que valorar también en función de vuestra disponibilidad. Es decir, en un momento determinado tú tienes que faltar porque vas a tener que faltar a una clase presencial, ¿qué opciones te dan, no? Y por último, creo que hay otros valores añadidos que tenéis que tener en cuenta.
Es decir, preparador o academia, hay una cuestión que es fundamental. Hay muchas academias y muchos preparadores que te ponen mucho límite a la hora de, por ejemplo, enviar un simulacro escrito, es decir, el momento en el que tú haces un examen verdaderamente parecido al de la oposición y ellos te lo corrigen. ¿Por qué? Porque corregir un examen escrito cuesta muchísimo tiempo. A nadie le gusta ponerse a corregir simulacros entre semanas. Vosotros pensáis lo que cuesta corregir un examen de estas características, pero tenéis que tener en cuenta que cuanto más exámenes hagáis, más posibilidades de aprobar tenéis. Mira, nosotros tenemos una estadística hecha de nuestros alumnos y todo aquel alumno o alumna que ha hecho más de 7 simulacros nunca ha suspendido, ni ha sacado una nota por debajo del 7. Fijaos lo que son las cosas. Pero claro, primero tienes que ser tú capaz de hacer el simulacro, de presentarte un día, dedicar un día a sentarte y dedicar exactamente el tiempo que te dará tu tribunal cuando llegue la oposición. Exactamente los mismos recursos, ponerte en esa tesitura y resolver tanto el tema como el supuesto para que se te corrija de forma específica. Pues cuando una persona de nuestra academia ha hecho eso 7 veces en un curso, nunca ha sacado menos de un 7 en esa parte de la prueba. Por tanto, algo a tener muy en cuenta. Hay muchos preparadores y muchas academias que directamente no hacen simulacro o que te hacen un simulacro al año. Eso es algo totalmente insuficiente y algo que tenéis que valorar mucho, porque va a ser determinante. Otro elemento determinante es el tema de las tutorías. Hay academias o preparadores que dicen las dudas se me hacen en clase y punto, porque no quieren, porque cuando terminan de trabajar pues quieren desconectar lógicamente y tal y cual. Eso tiene que ser un elemento determinante. ¿Por qué? Porque mira, en un momento determinado poder enviar una consulta determinada que es solo y exclusivamente mía para que me contesten a mí de forma específica, pues es algo que tengo que tener muy en cuenta. Oye, tengo una persona que está disponible para mí y que resuelve las dudas que yo tengo de forma particular. Nosotros ofrecemos tutorías personales, me refiero a de forma presencial, es decir, tú pides cita y nos sentamos contigo y resolvemos las dudas que tú tengas, a todos los niveles, no solo de temario, no solo de supuesto, no solo de programación o unidades, también estrategias de estudio, técnicas de organización, etcétera, etcétera. Pero bueno, entiendo que presenciales no se pueden hacer todas. Para eso tenemos correo electrónico, WhatsApp y de otras redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces tenéis que buscar eso, que tengáis una atención que os permita que haya un feedback con vuestros preparadores y que podáis resolver las dudas que necesitáis. Por tanto, para cerrar y en resumen, en temas y supuestos tenéis que tener mucho cuidado, especialmente con el número de supuestos que hacéis, con las correcciones que se os hacen y con los materiales que se os dan. Pero por encima del material está la estrategia que se utiliza para trabajarlos, tanto en supuestos como la estrategia para personalizar los temas. En el tema de programación va a ser determinante la exclusividad, el hecho de que trabajéis de forma única, personal, para vosotros, y el hecho de que podáis enviar las correcciones tantas veces como necesitáis y evidentemente que además nunca tengáis el mismo material que tienen otros. Es decir, que al final vuestra programación tiene que ser personal y vuestras exposiciones tienen que ser individuales. Y como otros elementos a tener en cuenta, os recuerdo el tema de la ética, que queráis o no contribuir al sostenimiento de las arcas públicas, es una cuestión personal, pero que también puede ser determinante, y el tema de las tutorías, el tema de que tengáis la posibilidad de hacer consultas muy específicas para resolver las dudas que son evidentemente personales y únicas, que son totalmente vuestras. Bueno, espero que os haya servido de algo el vídeo, estoy a vuestra disposición para cualquier consulta, como siempre me tenéis disponible a través del correo electrónico frananguitaoposiciones@gmail.com, a través del teléfono 953 08 12 12 y a través de redes sociales. Mucho ánimo a todos y nos vemos en próximos vídeos.